Usted es entomóloga y profesora en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo se interesó por los insectos y especialmente en aquellos que están en peligro de extinción? Buenos días, Aitana. Me alegra mucho verte porque ya nos habíamos comunicado antes. Como profesora, yo he tenido la posibilidad de hacer muchas salidas de campo y he podido ver cómo va bajando la cantidad de insectos que se colecta cada vez. Pues mi interés ha sido como de toda la vida, desde que ingresé a la universidad, ¿cierto? Cuando vi mis cursos de entomología, empecé a ver pues, como la importancia de los insectos, pero al ver presentar directamente la disminución me alarmó, me llamó mucho la atención, y así está pasando con todos los entomólogos en el mundo. Entonces, el mirar estas especies que se están en peligro de extinción o que son vulnerables, es muy importante conocerlas porque saber dónde viven, cuáles son sus requerimientos, su biología, tal vez nos pueda orientar cómo va a ser la conservación de ellas, porque todos los organismos tienen derecho a estar en el planeta, tengan una utilidad directa para los humanos, no. ¿Cómo crees que son beneficiosos los insectos en los ecosistemas día a día? Aitana, son absolutamente beneficiosos porque hay insectos que participan de nuestra alimentación. Entonces, más del 80% de las plantas son polinizadas por insectos. Y depende mucho de lo que es la alimentación, lo que comemos día a día. Otros son recicladores. Entonces, los organismos que mueren, animales y vegetales que mueren, ellos son reciclados. Entonces, si se dejan así, eso va a causar, digamos, contaminación del aire y del planeta. Los insectos, al alimentarse de ellos o al enterrar, ya sean los animales muertos o su materia fecal, ¿qué va a hacer? Van a abonar, van a reciclar, van a formar suelo que va a permitir el crecimiento de otras plantas o fortalecer las que existen. Ellos también hacen parte de los ecosistemas acuáticos. Entonces, en el agua, los insectos son fuente de alimento para peces, por ejemplo, pero al mismo tiempo ellos nos indican la calidad del agua. Hay especies que te dicen que necesitan de aguas muy, muy limpias, con mucha oxigenación. Cuando los encontramos en una quebrada o en un río, a través de ellos sabemos que el agua es muy limpia. La ausencia de ellos nos está mostrando que el agua está muy contaminada. Entonces ellos son indicadores de todo. Son herramientas muy importantes para entender la dinámica del planeta, de todos los ecosistemas. Centrándonos ahora en Colombia, ¿cuál es el insecto más amenazado y cuáles son las causas? Ay, son tantos, Aitana, de los que se tenga listado hasta ahora. Hay varias abejas. Abejas, no las abejas, la Apis mellifera que vive en colonias, sino las abejas solitarias, que son polinizadoras también. Ellas son las más amenazadas porque ellas, todo el tema de los insecticidas en los cultivos las está matando porque el insecticida mata todo, no discrimina sobre el insecto que se clasifica como plaga, sino que también a los benéficos. Entonces hay muchas abejas que están en peligro de extinción, mariposas y escarabajos. De lo que se ha estudiado, faltan por estudiar muchísimo. También tenemos muchas moscas que son recicladoras, que también están en peligro de extinción. Para usted, ¿cuál es el insecto que más ayuda en los ecosistemas día a día, si tuviera que elegir uno? Una de ellas, muy difícil, en el país tenemos varias que están en peligro de extinción de abejas solitarias, que también se llaman abejorros. No podría elegir uno, la verdad no. Muy difícil, de tantas especies que hay de insectos en el mundo y en Colombia hay muchos que no se conocen. Colombia falta muchísimo por explorar. Entonces hay muchas especies que aún no conocemos, no sabemos que existen, no las han descrito, no se conoce su biología. Entonces yo lastimosamente no te podría decir cuál, no puedo escoger uno. ¿Cuáles son las principales causas que ponen en peligro a los insectos en su país? Las principales causas es la deforestación, o sea, tumbar los árboles, acabar con los bosques.
Y esto lo hacen para tener más cultivos o para tener vacas y ganado como para la carne. Eso se llama la frontera agrícola y la frontera ganadera se está expandiendo. Entonces lo peor es la deforestación, tumbar los bosques, porque en esos bosques viven muchos animales. Los insectos, pero viven muchos vertebrados, viven mamíferos grandes, pequeños, roedores, ¿cierto? Otro problema son el uso de insecticidas. Eso también está acabando en el mundo en general y en Colombia particularmente también con los insectos. Y un problema que yo considero muy grave es la luz artificial, la contaminación lumínica. Como vamos tumbando los bosques, la gente va cultivando, va construyendo su casa. Hay personas que utilizan reflectores enormes o empiezan a crecer, digamos, comunidades pequeñas que se van volviendo pueblos y después ciudades. La contaminación lumínica es otro de los peligros grandes para la vida de los insectos, porque la luz lo que hace es que los insectos que son nocturnos y que se mueven es a través, orientados por la luz de la luna o por la poca luminosidad que dan, por ejemplo, otros astros. ¿Qué sucede? Esta luz los confunde. La luz artificial, que es la luz de las casas, ¿cierto? La luz de las calles, la luz que se ponen esos reflectores en estadios. Eso confunde a los insectos y los lleva se atraen hasta esas luces y lo que hay es una mortalidad masiva por la confusión que crean las luces artificiales. Entonces, actualmente uno de los grandes peligros y lo que está matando una gran cantidad de insectos casi que igual que los insecticidas es la luz artificial. La luz artificial es la que no es la del sol ni de la luna, ¿cierto? Sino esa que el hombre ha creado para su beneficio. ¿Cómo se están enfrentando en Colombia estos problemas y de qué modo está implicado su grupo de investigación en su solución? Nosotros lo que estamos haciendo y en Colombia es, hay que conocer primero para poder saber cómo proteger. Entonces, por ahora estamos tratando de conocer la mayor diversidad de insectos posibles en el país. Colombia es un país relativamente grande y tiene demasiados ecosistemas, porque nosotros tenemos costa atlántica y pacífica, entonces tenemos bosques secos, bosques pluviales, es el bosque más húmedo del mundo, tenemos páramos, tenemos zonas con nieve, pero también tenemos desiertos. Entonces lo primero que hay que hacer es conocer para proteger. Por ahora estamos tratando de conocer la diversidad de organismos en el país para poder, una vez conociéndolo y sabiendo dónde viven, podemos hacer, digamos, recomendaciones para su protección. Pero en nuestras publicaciones, entonces siempre hacemos alusión a eso, decir, bueno, esta especie es de una zona muy difícil de encontrar porque es de un bosque muy, digamos, un bosque muy conservado, entonces recomendamos que no se alteren esos ecosistemas para que se pueda conservar esas especies. Entonces lo primero es lo que te digo, conocer para proteger. ¿Cómo es posible que los insectos no se enfermen y mueran estando en las descomposiciones de los animales? Los insectos, ellos son mucho más antiguos que los humanos. Entonces, los insectos tienen más de 400 millones de años de evolución, o sea, ellos les ha permitido todos esos años ir conociendo y adaptando su organismo a diferentes situaciones. Entonces, ellos tienen un sistema inmunológico supremamente eficiente. Ellos no se enferman, es porque el cuerpo es capaz de manejar todas esas enfermedades que son para otros animales, para ellos no son enfermedades. Entonces, es la evolución que les ha permitido adaptarse a muchas condiciones. Por ejemplo, lo que me dices de sistemas, por ejemplo, en descomposición, animales en descomposición, que hay bacterias, hay hongos, hay muchos otros organismos que enfermarían a un vertebrado. A ellos no, porque ellos ya, su cuerpo está adaptado para ese tipo de organismos, entonces no los afecta. Para usted, ¿cuál es la causa que más pone en peligro a los insectos en peligro de extinción? Los humanos. Los humanos somos el peor peligro para los insectos y para la extinción, porque son las acciones de las personas las que están llevando a los insectos a la disminución y a la extinción.
¿Hay algún insecto que usted conozca que tenga alguna característica que sea peligrosa para el insecto o para el medio ambiente? Los insectos no es el mismo insecto que está en todas partes. Por eso son tan importantes los ecosistemas. Entonces hay insectos que son de tierras altas, hay insectos que son de tierras bajas, del agua, que viven solo en la copa de los árboles o en el dosel, y hay otros que viven enterrados. Entonces, realmente no hay un insecto que sea peligroso para otro. El tema es que hay insectos que son predadores, que se van a alimentar de otros, pero es parte de su biología, es parte de su vida. Entonces, en realidad, no, Sara, no. ¿De qué modo puede haber ventajas de la extinción de algunos insectos, sobre todo las especies invasoras? No hay ventaja. Las especies invasoras se dan porque las personas transportan insectos o especies de un país a otro, ¿cierto? Entonces, hay, por ejemplo, insectos de los Estados Unidos que han sido eficientes en los cultivos y los traen a un país como Colombia. Como el insecto no es de aquí, no ha convivido aquí, no conoce, no ha estado en interacción con las especies de acá, él se vuelve un insecto invasor. No hay quien lo controle y eso ha pasado mucho en Australia y en diferentes países del mundo. El problema realmente es el desconocimiento de los humanos cuando mueven especies de plantas y de insectos de un lado a otro. Cuando se traen plantas de otros países, los insectos muchos se alimentan de plantas, entonces lo que van a hacer es que los insectos nativos no van a tener de qué alimentarse porque esa planta no es la planta que usualmente hay en su país de la que ellos se alimentan. Entonces el problema no es el insecto, sino que nuevamente es el comportamiento y el desconocimiento de las personas cuando mueven especies que no corresponden de donde son propias, ¿cierto? Antes mencionó a las abejas como insecto esencial para el ser humano. ¿Qué pasaría si desaparecieran todas las abejas? Ay, se pondría más grave la crisis alimentaria, mucho más grave porque entonces llegaríamos a una crisis de la alimentación, y sobre todo de la alimentación de la alimentación para el humano por las plantas que son polinizadas por insectos. Entonces, si el 80% de las plantas las polinizan insectos, imagínate, las abejas son, digamos, uno de los mayores grupos de polinizadores, lo que se viene es una crisis de alimentación, una crisis de comida, porque la alimentación, la polinización manual no es eficiente, es lenta y no da los mismos resultados que la polinización por el insecto, porque el insecto tiene su cuerpo adaptado para la planta específica a la cual poliniza. Antes mencionó a las abejas como insecto esencial para el ser humano. ¿Qué pasaría si desaparecieran todas las abejas? Se pondría más grave la crisis alimentaria, mucho más grave porque entonces llegaríamos a una crisis de la alimentación, y sobre todo de la alimentación de la alimentación para el humano por las plantas que son polinizadas por insectos. Entonces, si el 80% de las plantas las polinizan insectos, imagínate, las abejas son, digamos, uno de los mayores grupos de polinizadores, lo que se viene es una crisis de alimentación, una crisis de comida, porque la alimentación, la polinización manual no es eficiente, es lenta y no da los mismos resultados que la polinización por el insecto, porque el insecto tiene su cuerpo adaptado para la planta específica a la cual poliniza. Usted antes comentó que existen insectos depredadores. ¿Hay algunos insectos que se ven en peores condiciones por su tamaño? Están sufriendo más porque ellos requieren más alimentación, ¿cierto? Entonces los insectos que son depredadores y son muy grandes, entonces como no encuentran suficiente cantidad de alimentos porque cada vez hay menos cantidad de insectos o de comida para ellos, son los que van a sufrir más, los depredadores, y ellos son muy importantes porque ellos también van a controlar poblaciones de la misma especie de insecto para que no sean demasiados, sino que ellos son los que manejan el equilibrio en el planeta en relación a las poblaciones. Los depredadores son muy importantes, ¿cierto? Porque equilibran las poblaciones. Usted posee
una colección de insectos con cerca de 1 millón de ejemplares. ¿Qué insectos en peligro de extinción tiene usted y qué puede comentarnos acerca de ellos? Tenemos varias especies aquí en el laboratorio, tenemos abejas en peligro de extinción, escarabajos también y libélulas también en peligro de extinción. Entonces nosotros estamos haciendo una difusión muy amplia de esas especies que hay aquí, porque como cada especie nosotros sabemos dónde fue colectada, es motivando a la conservación de esas áreas, que no se colecten más, que si quieren conocer esa especie pueden venir aquí o mandamos las fotografías. Eso es un mecanismo de protección que estamos haciendo con esas especies en extinción. Entonces, y estamos buscando cada vez más en la colección cuántas más están en esos listados, porque no hemos terminado de revisar. Pero sí, ya tenemos varias especies de esos grupos que te digo, escarabajos, abejas y libélulas, dándolas a conocer para su protección, perdón. Según National Geographic, una de las maneras en la que la contaminación afecta a los insectos es que sus antenas se contaminan con partículas de humo. ¿Qué ocurre exactamente en el cuerpo de estos seres cuando les afecta esta contaminación o cualquier otra? Imagínate que las abejas son los órganos olfatorios, las antenas, perdón, son los órganos olfatorios en los insectos. Entonces, imagínate la nariz de ellos. Ellos se comunican, mucha de su comunicación es a través de olores, que ellos emiten, que son hormonas, que se llaman ferormonas. Entonces, ¿cómo una especie encuentra a su pareja? A través del olor que genera, por ejemplo, el macho. La hembra es capaz de localizarlo y lo localiza, y su órgano para el que utiliza son las antenas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esa contaminación que se pega a las antenas? Ellos no se pueden encontrar, ellos se van a perder, ¿cierto? No va a poder existir, digamos, el emparejamiento y se va a parar la reproducción de esa especie. Eso por un lado. Por otro lado, las antenas en los insectos que son voladores, eficientes voladores como las abejas, como las moscas y los mosquitos, las antenas también se utilizan para direccionar hacia dónde van, si hacia arriba, hacia abajo, la dirección que llevan, la velocidad del vuelo, por un órgano que hay en las antenas. Entonces, si eso está contaminado, ellos se desorientan y se pierden. Entonces, imagínate, no va a haber posibilidad de que siga reproduciéndose, además el insecto se va a perder, se va a desorientar. ¿Cómo podemos prevenir la extinción de insectos en el futuro? Cuidando los bosques, cuidando las aguas, no contaminando las aguas, cambiar la luz, la iluminación, ¿cierto? La luz artificial, tratar de buscar un tipo de luz que no sea luz que afecte a los insectos, ¿cierto? Entonces hay que estudiar más sobre eso, cuál es el tipo, digamos, de luces que debe haber en las calles, de las lámparas, de los reflectores, como te decía, en sitios donde se requieren estadios y sitios donde van muchas personas. Esa es una de las formas. El tema del cambio climático, por supuesto, pero el cambio climático es todo eso, es la deforestación, son los insecticidas, es la luz artificial, que con eso estamos aumentando el calor del planeta y matándolo. Entonces lo primero es la conservación como de los sitios naturales, las aguas, los bosques, los pantanos, los humedales, cuidar todas esas áreas, o sea, parar de contaminar, parar de tirar basuras, parar tanto consumo de plástico, ¿cierto? Parar la contaminación lumínica. ¿Usted qué proyectos futuros pretende llevar a cabo sobre la extinción de insectos y sobre insectos en general? Nosotros estamos trabajando en áreas conservadas. Entonces el proyecto, digamos, uno de los proyectos importantes de nuestro grupo es tratar de conocer cuáles son las especies en las áreas más conservadas de los ecosistemas de Colombia, de los distintos bosques, bosques secos, bosques húmedos, bosques altos, bosques bajos, secos, secos ya lo había dicho, ecosistemas acuáticos. Entonces, el proyecto de nosotros es conocer para la protección. Entonces, así nosotros podemos dar elementos a las autoridades y decirles, mira, en un ecosistema acuático con estas características hay estas especies.
En los páramos tenemos estas especies, hay que conservar los páramos, porque ahí van a depender los hongos que también están en los páramos, ¿cierto? La sobrevivencia de pequeños roedores, de los lagartos, de las ranas que van a alimentar, de todos los otros que también se alimentan de insectos, porque los insectos hacen parte, son como la base de la cadena alimenticia. Muchos animales dependen de los insectos, muchos peces, roedores, aves, muchas aves dependen. Entonces, lo primero es entonces, nuestro proyecto es seguir conociendo, principalmente en esas áreas menos alteradas para poder dar elementos para su protección. Y mucha educación, hay que hacer mucha educación en general a todas las personas.